Empezar en nombre del equipo del CIAL, les damos la bienvenida a todas y a todos. Para nosotros es muy grato tener al colega y amigo, al investigador, al académico Horacio Tarcus con nosotros con motivo de la presentación de su último libro, que se titula Las revistas culturales latinoamericanas, Giro Material, tramas intelectuales y redes revisteriles, Temperley, la Argentina, Tren en Movimiento del año pasado. Así que es un libro reciente. Tengo entendido que también hay una versión electrónica, en fin. Como comentaristas, presentadores de este excelente libro, de este aporte que nos regala otra vez Horacio, tenemos al doctor Carlos Marichal y a Alexandra Pita, fundadores y actualmente codirectores de este seminario de historia intelectual de América Latina. Yo voy a hacer unas breves presentaciones, empezando por Horacio, y más que Horacio, voy a hablar un poco más del CEDINSI, pero en fin, creo que es hablar de Horacio, porque es su gran tarea, su proyecto académico que ha sido tan exitoso, que nos ha ayudado a todos, digamos, a entender más el proceso de conformación del espectro ideológico de las izquierdas en América Latina a través de este interesante centro de documentación. Efectivamente, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINSI, es un centro de documentación, biblioteca, hemeroteca y archivo dedicados a la recuperación, preservación, conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y culturales de las izquierdas latinoamericanas desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. El CEDINSI canaliza la producción de las grandes corrientes políticas de las izquierdas, así como de los movimientos sociales. Además, también se preocupa por archivar para la investigación documentos y colecciones bibliográficas y hemerográficas de otras familias políticas, liberalismos, radicalismos, conservadurismos, nacionalismos, democracia cristiana, cristianismo social, peronismos y otros populismos latinoamericanos. El CEDINSI nació como una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la preservación del patrimonio documental y cultural de las izquierdas. El acervo inicial se constituyó en base al archivo personal de Horacio, reunido a lo largo de 20 años. En 1997, con la adquisición del Fondo José Panial, que reunía sobre todo prensa gremial y política de la primera mitad del siglo XX, nació la idea de transformar esos dos voluminosos fondos personales en un centro abierto a la consulta pública.
Desde la inauguración de su primera sede en abril del 98, ese acervo inicial creció sustancialmente a través de donaciones, adquisiciones y canjes, contando en 2019 con alrededor de 160.000 monográficas entre libros, folletos y tesis, 10.000 títulos de publicaciones periódicas entre revistas, diarios, periódicos, boletines y 150 fondos personales de archivos. En el 2006, el CEDINCI ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, de la Argentina, como sede para desarrollar trabajos de investigación, por lo que desde entonces alberga a numerosos investigadores y becarios en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Y en 2010, el CEDINCI suscribió un acuerdo de colaboración con la Universidad Nacional de San Martín, donde se creó el programa de colaboración recíproca CEDINCI-UNSAM. El CEDINCI está enrolado en una amplia trama de redes institucionales de carácter gubernamental, de organismos mundiales y de ONGs que le ha permitido tener un carácter internacional. Entre sus redes institucionales y tentáculos a nivel global se cuentan la UNESCO, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el CONICET, la Secretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la Argentina, la Fundación CONEX, la International Association of Labor History, el International Institute of Social History de Ámsterdam y la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea de Nanterre, en Francia. Por otra parte, el CEDINCI mantiene relaciones de colaboración e intercambio académico y bibliotecario con importantes bibliotecas de España, Portugal, Alemania, Francia, los Estados Unidos, Brasil, México y casi todos los países de América Latina. Amén, que su director mantiene, aviva y busca contactos académicos por toda la geografía internacional y especialmente latinoamericana, en búsqueda de archivos, ediciones raras y curiosas, papeles olvidados, carteles, pasquines, hojas volantes y un largo etcétera de impresos de carácter político, social y cultural. A todo lo anterior hay que agregar que el CEDINCI no solamente es un centro de documentación y de investigación, sino que además, gracias a un convenio establecido con la Universidad Nacional de San Martín, el CEDINCI ofrece cursos de doctorado, realiza eventos académicos, permite en su sede estancias postdoctorales y realiza publicaciones. El trabajo del área académica se enmarca en el programa en historia política y cultural de las izquierdas y de los movimientos político-culturales del siglo XX, que forma parte de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Tiene como objetivo ofrecer un área de investigación y formación especializada en el estudio de la cultura de izquierdas desde un punto de vista interdisciplinar y con un fuerte acento en aspectos teóricos, metodológicos concernientes al acceso, utilización y construcción de fuentes y corpus documentales. En suma, la labor y empeño de este gran centro de documentación e investigación, armado, pensado inteligentemente por Horacio y su equipo, se resume en la siguiente afirmación de Horacio, que extraigo del video promocional e institucional del CEDINCI que aparece en la página del CEDINCI. Cito: conservar los productos de memoria humana más allá de la relevancia inmediata que la sociedad quiso darle. Aquí reside el sentido de un archivo o una biblioteca. Hasta acá la cita a Horacio. O como el mismo Horacio afirma, en el CEDINCI cabe la posibilidad de encontrar aquellos proyectos políticos e ideológicos que pudieron haber sido y no fueron,
y agrego yo, utopías políticas, ideológicas, culturales y societales que le dieron y le siguen dando sentido al vivir de individuos y colectivos. Horacio Tarcus, fundador y director del CEDINSI, investigador principal del CONICET, licenciado en Historia por la UBA y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Historia Social e Historia Intelectual de las Izquierdas Latinoamericanas, Historia del Libro, Archivos y Patrimonio Cultural. No voy a seguir porque todos conocemos la trayectoria académica, investigativa de Horacio. Es un gran animador de la República Latinoamericana y especialmente de la historia a inicios del siglo XXI. Así que reitero que para el CIAL es un gusto tener a Horacio con nosotros, a quien más adelante le daremos la palabra. Nuestro primer presentador, el doctor Carlos Marichal, desde 1989 hasta el presente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Recibió su PhD en Historia de Harvard University en 1977. Historiador latinoamericanista, ha publicado una veintena de libros como editor o compilador sobre historia intelectual, relaciones internacionales, historia colonial e historia financiera. Recibió el Premio Nacional en Filosofía y Ciencias Sociales del Gobierno de México en 2012. Fue nombrado profesor emérito del Colegio de México en 2019. También nos acompaña como segunda comentarista la doctora Alexandra Pita, quien es doctora en Historia por el Colegio de México y se desempeña como profesora investigadora en la Universidad de Colima, en México. Es especialista en historia latinoamericana y en años más recientes en historia de las relaciones internacionales, ambos durante la primera mitad del siglo XX. Sus publicaciones tratan sobre diversos temas en los que se analiza a los intelectuales, sus publicaciones y los organismos nacionales e internacionales en que participaron durante la entreguerra. Una de sus publicaciones más recientes es Educar por la Paz, México y la Cooperación Intelectual Internacional. Su tesis doctoral fue publicada por el Colegio de México y la Universidad de Colima bajo el título La Unión Latinoamericana y el Boletín Renovación, redes intelectuales y revistas culturales en la década de 1920. Actualmente dirige la revista de Historia de América del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y recientemente fue nombrada directora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Carlos Marichal, bienvenido, tienes la palabra. ¿Qué se nos hizo, Carlos? Se desapareció, Carlos. Sí, profe, creo que tiene como inconvenientes con la conexión a internet porque ha entrado y salido de la sesión. No sé si... De acuerdo, entonces en lo que él resuelve, yo creo que le podemos dar la palabra a Alexandra. ¿Estarías de acuerdo, Alexandra? Sí, no hay problema. De acuerdo, adelante entonces. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder comentar este libro. Hace años que discutimos con Horacio sobre estos temas. No quiero decir tantos para que no se note la edad que tenemos, pero sí, llevamos más de una década, por decirlo ligeramente. Entonces, es un gusto poder presentar el libro y generar un poco de diálogo, que esa es la intención. Quiero iniciar enfatizando
algo que todos los que estamos aquí presentes seguramente sabemos, que es el fascinante mundo cultural que se abre al analizar una revista y que por lo tanto está frente a nosotros al leer un libro como el que nos presenta Horacio. Su lectura permite seguir el análisis detallado no solo de la trayectoria de las revistas en un sentido de proceso histórico con sus cambios y permanencias, sino también un mundo editorial que las hace posibles, visibilizando a ese caudal de personas que a veces pasamos por alto cuando estudiamos un dispositivo cultural como lo es este. A esto se suman las reflexiones sobre el campo intelectual, sin rehuir a los detalles en torno al sentido y a la definición del intelectual mismo. A esto podríamos agregar otra variable más, que es la de incorporar un concepto nuevo, el de campo revisteril, el de redes de revisteriles y el de... Sí, esos dos, perdón. Solo que hablaremos un poco más adelante. El que a través de este análisis aspectos autobiográficos de alguien que, como Horacio, tiene numerosas experiencias en este andar, en el hacer, en el estudiar y en el preservar las revistas, no solo es atinado, sino pertinente. El libro contribuye también a los estudios del tema al realizar una completa bibliografía sobre revistas culturales, trabajo de sistematización que fue agrupado por países. Las 40 páginas que componen este apartado permiten corroborar que las revistas han dejado de ser una fuente sobre la que se extrae una que otra cita sobre uno que otro actor más o menos famoso, para convertirse en un documento histórico privilegiado para el estudio de los intelectuales. Quiero centrarme en estos minutos a comentar algunos aspectos que por mi propia trayectoria me resultan de especial interés, a saber, el de las redes. Este término aparece desde el subtítulo, asociado al mundo de las revistas. Conjugado, compone y propone una nueva idea, la de la existencia de redes revisteriles. De inicio, Horacio aclara en el prefacio que las revistas pueden ser consideradas desde diversos ángulos, dependiendo de la disciplina desde la cual fue pensada. Así, podemos pasar desde la historia, en su sentido más amplio, con la historia del arte, la literatura, la sociología de la cultura, la semiología e incluso la comunicación y la antropología. Recuerda cómo la historia intelectual o la nueva historia intelectual se nutre más de una de estas y explica de algún modo el que las revistas sean concebidas con distintos nombres que van desde el laboratorio de ideas a la trama impresa, la milicia, los programas, las trincheras letradas o los artefactos culturales. Menciona también que pueden ser entendidas como nodos de redes. Esta es la parte donde empieza a tener especial interés para mí. Y que existen redes entre revistas a las que él llama redes revisteriles. Al abordar la relación entre campo intelectual y redes revisteriles, enfatiza la importancia del proceso de profesionalización del sector desde fines del siglo XIX. Así, delimita que ambos ciclos, el que está en las publicaciones y el que está en torno a la profesionalización del escritor, van juntas e interactúan porque la acumulación del capital cultural se realiza no solo de manera individual, sino colectiva, a través de alianzas con otras personas con las que se conforman a manera de red. Siguiendo con esta lógica explicativa, es por tanto la disputa mía lo que provoca alianzas al interior del campo, el cual funciona con una lógica propia y un lenguaje común. A este campo único y singular de fuerzas, donde se producen luchas sincrónicas entre revistas contemporáneas, denomina Horacio el cual es un subcampo del campo intelectual. Retomando a Pierre Bourdieu, aclara que no se trata de todas las revistas que existen en un momento determinado. Una de las ideas que más me generó impacto, porque esto podría ser considerado un espacio neutro, y no lo es, definitivamente. Es un espacio cuyo significado se construye a sí mismo a través de la sinergia, positiva o negativa, la alianza o el rechazo, entre los grupos que conforman las revistas.
A este complejo panorama agrego una variante más, a partir de glosar a Raymond Williams, aquella que nos habla de la necesidad de pensar la temporalidad de una revista no en función de los términos clásicos a los que estamos acostumbrados, fundación, cambio de dirección, cierre, sino teniendo en cuenta una sincronía con las otras publicaciones. Así lo que importa es delimitar cuándo una revista emerge, cuál es su posición frente a las otras revistas hegemónicas y las contrahegemónicas, para entender cuánto tiempo le llevó disputar un lugar privilegiado y en qué momento se convirtió en una revista residual. Todo esto me parece sumamente provocador porque pone en jaque la mirada inocente de una publicación y provoca la necesidad, casi metódica, de pensar una publicación desde una dimensión que conjuga el afuera y el adentro de manera permanente. Mi duda proviene del otro término utilizado, el de redes revisteriles, puesto que el lector puede entender por este solo el conjunto de revistas que actúan de manera colectiva en contra o a favor de otros conjuntos de revistas. Por tanto, me pregunto, y espero que en torno a esto podamos dialogar un poquito con Horacio, ¿cómo pensar la interacción y la complejidad de una publicación como red en sí misma y al mismo tiempo como un nodo que participa de una red de revistas? Otra duda más me surge y me gustaría escuchar la opinión de Horacio, y es la siguiente. Si pensamos que en una red debe existir un intercambio entre sus actores, porque si no, no existe un vínculo y por lo tanto no existe una red. Es casi el principio básico de lo que conforma una red. ¿Qué es lo que a tu juicio, Horacio, se intercambia al interior de una publicación como red y de una red revisteril? ¿Hay cambios en los bienes culturales? ¿Hay más de un bien cultural? ¿Es la revista un bien cultural que se intercambia dentro de la red junto con otros? Ahora bien, hay otro aspecto que me parece sumamente interesante de la lectura del libro Horacio, y es la construcción problematizada que hace de la revista cultural, diferenciándola de la revista literaria, ¿sí? Hay una diferencia entre los espacios, y él lo hace notar muy bien, entre los espacios científicos y literarios, entre estos espacios por donde están circulando estos escritores que se van profesionalizando. Efectivamente, en las páginas de este libro hay mucho más referencia a las revistas culturales, en segunda instancia a las literarias, y en muy lejos las revistas académicas, porque como él mismo dice, no es su objeto de estudio en sí mismo. Sin embargo, hace algún tipo de referencia a este tipo de revistas, que es sobre las que creo que se podría ahondar un poco más. Efectivamente, las revistas académicas son señaladas en el libro como otro producto que rivaliza con las culturales, que parecen desaparecer ante los desafíos de esta regularización editorial académica. ¿Sí? En estas revistas, las acaloradas discusiones, y cito, en el Consejo Editorial sobre la pertinencia o no de la publicación de un artículo, son reemplazadas entonces por criterios de calidad que delimita un grupo de especialistas. Concuerdo absolutamente con ello, pero creo que a veces nuestro presentismo como autores de numerosos artículos en revistas o incluso en mi caso ahora como editora de una revista, nos puede llevar a olvidar que las revistas académicas han tenido un proceso sumamente complejo de construcción y que no fueron lo que son. Es decir, no siempre podemos hablar y pensar en estas revistas académicas en los términos que pensamos ahora cualquiera de estas revistas. Tanto las académicas como las científicas tienen una historia llena de tensiones y contradicciones, que no necesariamente marcan una línea de continuidad unívoca hasta donde estamos hoy en día. Es decir, debemos pensar la historia de las revistas académicas más allá o sin los temidos procesos de indización y monopolios de datos,
porque fueron muchas veces creadas por intelectuales de renombre, que a su vez publicaban también en revistas culturales simultáneamente. ¿Cómo entender, por ejemplo, la participación de un literato de la talla de Alfonso Reyes en la revista Historia Médica fundada por Silvio Zaval en 1938 y simultáneamente su participación en revistas literarias y revistas culturales? Entonces, para finalizar, pedirle a Horacio, si es posible, que nos compartiera un poco su impresión sobre el proceso de construcción de estas revistas y en qué sentido, por ejemplo, el proceso de profesionalización al que hacía referencia para entender las revistas culturales es disímil o se asemeja en ciertos puntos con este proceso de las revistas académicas. Me gustaría también que nos explicaras, por último, de qué manera consideras que se puede entender este complejo mosaico de revistas que están en una misma temporalidad, porque no es que una reemplace a la otra, no es que la cultural reemplazó a la literaria y la académica reemplaza a la cultural, sino que hay una existencia como capas de cebolla, ¿sí? Que están permanentemente en la misma temporalidad, a veces en tensión, a veces no, ¿sí? Y que nos hace entender el proceso del mundo editorial de una manera aún más compleja de la que ya estamos observando a través de este libro. Estoy segura que Horacio, me animo a hacer estas preguntas porque estoy segura que siempre en un libro, por más que uno piensa que lo dijo todo, no es cierto, y que Horacio siempre tiene mucho más para decir de lo que expresó en esas páginas. No me queda más que agradecer entonces el libro y agradecer a Horacio por su participación y esperar sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra. Le doy entonces la palabra a Carlos Marichal. Adelante, Carlos. Bueno, perdóname, de repente la conexión de cables se fue. Hay una tormenta y entonces se interrumpió. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchas, Aimer? Sí, perfectamente te escuchamos, Carlos. Perfecto. Ok. Empiezo entonces. Gracias por la paciencia. Felicitaciones a Horacio por el nuevo libro. Sigo con lo que yo voy a comentar en complemento de lo de Alejandra. El libro que presentamos hoy de Horacio Targus se centra en la muy larga y compleja historia de las revistas culturales de los distintos países latinoamericanos desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, con especial atención a la multiplicidad de sus facetas. Además de analizar este género de escritura colectiva tan importante en la historia intelectual de la región, incluye al final de su texto una amplísima bibliografía de un gran número de revistas publicadas en diferentes épocas en toda la región de América Latina, acompañada por referencias de los lugares donde hoy se encuentran colecciones importantes de las revistas en papel y digitales, así como muchos de los principales estudios sobre las mismas. En efecto, Horacio analiza un gran tema de la historia intelectual latinoamericana, que es materia de cada vez más estudios puntuales, como lo pueden testimoniar, por ejemplo, los trabajos recientes sobre las revistas culturales realizados por una generación de investigadores contemporáneos, entre ellos Regina Crespo, Lidia Elizalde, James Wallander, Anthony Stanton y por supuesto mis colegas Alejandra Pita y Amer Granados aquí presentes, además de otros autores. Pero subrayemos el día de hoy en este seminario la importancia del libro de Targus y de la labor que realiza el CEDINCI, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Buenos Aires, que él creó, como indicó Aimer, hace más de 2 décadas. Este centro de biblioteca es punto de apoyo fundamental de la conservación de una parte muy importante del legado, no solo de las revistas culturales latinoamericanas, sino de las izquierdas latinoamericanas. Es un proyecto de gran originalidad, un proyecto individual que se convierte en algo institucional y que ahora llega a muchísima gente y proporciona unos fondos riquísimos que son de importancia enorme para el patrimonio cultural latinoamericano.
El tema que él ha elegido, América Latina, las revistas culturales latinoamericanas, se resume en la primera frase del capítulo primero. América Latina es un continente de revistas. Este es una forma extremadamente atrayente de abordar el tema. Un primer tema clave que analiza Tarkus son los ciclos de las revistas a través del tiempo. Dice Tarkus que desde mediados del siglo XIX las revistas son hijas de la prensa diaria, pero no se confunden con ella. Nacen y se afirman una vez concluidas las urgencias que exige la batalla cotidiana bajo las guerras de independencia y las guerras civiles. Pero agrega, a menudo son difíciles de distinguir las revistas específicamente literarias de estos órganos de la vanguardia política. Por consiguiente, le planteo a Tarkus una ineludible primera pregunta. ¿Qué es una revista cultural? ¿Y cómo se distingue de una revista política, por ejemplo? En algunos momentos del libro se habla de la importancia de las revistas literarias como ejes de las revistas culturales, como nos señaló Alejandra. Pero al mismo tiempo se sostiene que son algo más, ya que pueden ser revistas con una fuerte impronta filosófica o política. Dice Tarkus que el ciclo de las revistas culturales tiene un primer gran auge en los años de 1890, en virtualmente todo el subcontinente. Cito, coincide con el ciclo que va de los letrados del siglo XIX a los intelectuales del siglo XX. Las revistas culturales son impensables sin ellos, esto es, sin escritores, críticos, ensayistas, filósofos o artistas plásticos que quieren comprometer su profesión con la esfera pública. Ahí cierro la cita. En América Latina, este problema es de doble interés, en tanto se refiere al nacimiento de las generaciones de intelectuales modernos que buscaban ocupar un lugar de espacios públicos. Sugiere que durante la mayor parte del siglo XIX, los escritores fueron frecuentemente polifacéticos. Podían ser políticos que pronunciaban innumerables discursos parlamentarios, al tiempo que también podían ser periodistas, abogados, legisladores, historiadores, escritores, literarios, funcionarios o inclusive médicos, pero todos interesados en ocupar espacios de la esfera pública. En cambio, hacia fines del siglo, las nuevas formas de las revistas culturales abren espacios para lo que uno podría denominar nuevos intelectuales. Este enfoque recuerda los numerosos estudios publicados en Francia sobre los intelectuales comprometidos a partir de la affaire Dreyfus en 1898. O sea, la pregunta eterna de qué es un intelectual, ¿no? ¿Cuándo surge? Y pareciera que las revistas culturales tienen bastante que ver con este problema. O sea, al mismo tiempo, me parece que también es importante determinar en qué medida estos intelectuales se vinculaban o no con el despegue de las nuevas generaciones de académicos y profesores universitarios, que ya tendían a proliferar en la región a principios del siglo XX. A veces nos olvidamos que las universidades en América Latina cobran mucha fuerza desde muy principios del siglo XX. Ya desde 1900 hay congresos de científicos latinoamericanos que se realizan en Buenos Aires en 1898, en Río en 1906, en Santiago de Chile en 1909. En el de Santiago, por ejemplo, tuvo 700 ponencias y se publicaron en 9 volúmenes. Casi nadie los ha estudiado, esos congresos científicos latinoamericanos. Y son de todas las profesiones académicas, ¿no? Ahora, la cuestión es en qué medida estas revistas culturales reflejan o incorporan a académicos o son escritas por otro tipo de autores. O sea, la pregunta realmente es si uno puede considerar las revistas culturales como revistas académicas o son una creación propia, diferente. Es un poco elemental, pero creo que Alejandra ya nos ha sugerido algo al respecto. Pero volvamos al tema fundamental que evoca Tarkus. América Latina es un continente de revistas. Esta idea sugiere la amplitud del tema y de cuánto se comparte en materia cultural e intelectual con otros países de la región. Entonces, cuando uno mira, como hace Tarkus, el conjunto de las revistas, uno puede ir planteándose el problema.
en qué medida estas revistas surgen simultáneamente en uno y otro país y en qué medida dialogan entre sí. Yo me lo pregunto y le hago la pregunta a Tarcus. Yo, por ejemplo, pienso el concepto de la revista moderna y de la modernidad surge mucho a partir de 1900, ¿no? Podemos recordar la fundación en 1897 de la revista La España Moderna en Madrid, o en México de la revista Moderna en 1898, son un año después. Luego la revista Moderna de México tiene una sucesora que lleva desde 1903 el título algo curioso de Revista Moderna de México, magazine mensual político, científico, literario y de actualidades, en la que escribieron tanto Alfonso Reyes y Enrique Sureña como Rodó, Unamuno y tantos otros intelectuales destacados de la época. A la vez, revistas similares se publicaban en otros países, especialmente latinoamericanos. Pero entonces, aquí vemos una cierta sintonía y uno se pregunta, y es la segunda pregunta mía para Tarcus, ¿las revistas de distintas naciones dialogaban entre sí o es solo dentro del país donde se editan? ¿Se dialogan los intelectuales entre sí dentro del espacio específico relacionado con esa revista o podemos considerar que dialogan más allá? Como afirman Raymond Williams, Beatriz Sarlo y el propio Tarcus, una revista no puede ser cabalmente entendida en su singularidad. Pero, reitero, ¿será cierto que la mayoría de los autores tenían interés en conocer lo que se publicaba en otros países? ¿O podría decirse que sus miras eran más estrechas y provincianas? Me pregunto si las fronteras de familiaridad entre las revistas eran poco permeables o había mucho intercambio. Finalmente, me parece que hoy hay que rescatar de este pequeño pero gran libro de Horacio Tarcus su atención a la amplia bibliografía que nos proporciona, que incluye una relación de estudios sobre las revistas y una guía a más de 600 de ellas culturales. Muchas veces a partir de una verdadera labor de detective, a escala nacional, a escala local, a escala nacional, a escala internacional, ¿no? Buscando en todas partes, en todos los países latinoamericanos, en Europa, en Estados Unidos. Esa labor, que es la segunda parte del libro, es absolutamente fundamental. Para cualquier investigador que quiere meterse al tema de las revistas culturales, hay que leer el libro de Tarcus, hay que tomar nota de la bibliografía, de todas las referencias que hay ahí. Debo sugerir finalmente que el libro de Tarcus incluye apartados autobiográficos que son reveladores y emotivos. Así podemos conocer mejor el affair apasionado y duradero del autor con tantas revistas. Dice Tarcus, he sido un lector de revistas e historietas desde mi niñez, director de revistas estudiantiles en mi adolescencia y miembro de comités editores desde mi juventud hasta el presente. He sido librero, importador y distribuidor de revistas. He sido coleccionista y he convertido mi colección privada en el punto de partida de la hemeroteca latinoamericana del CEDINCI. Desde ahí promoví a partir de 1999 las primeras ediciones facsimilares en formato digital, acaso las primeras en América Latina. Todo esto nos permite entrar a través de ese libro un poco a la biografía de Tarcus, y nos remite a muchos otros temas. Nos dice y nos habla de su experiencia con las imprentas, donde trabó relación y amistad con, y cito, los hombres que ejercían oficios hoy desaparecidos, como tipógrafos, linotipistas, armadores de planchas y operadores de antiguas Minervas. A su vez, nos comenta la importante vinculación con el mundo de la comercialización, que le llevó a tratar con distribuidores, libreros, kiosqueros. En efecto, se trata de un fascinante mundo cultural y también material, que ya está pasando a la historia. El mundo de ayer, como decía Stefan Zweig, o el mundo que hemos perdido, como dice Peter Laszlo. Por suerte, aunque esas imprentas tradicionales desaparecen, aunque desaparecen muchas librerías, y a pesar de lo que hemos perdido,
Hoy la digitalización comienza a conservar una buena parte de este legado de la historia cultural latinoamericana en sus expresiones escritas. En resumidas cuentas, el libro de Horacio Tarcus nos ofrece una gran guía que ayuda a transitar a través de las obras y diálogos colectivos de múltiples intelectuales, unos más militantes y políticos que otros, que se encuentran en las revistas culturales latinoamericanas, y al mismo tiempo nos guía a través de las bibliotecas tradicionales y las nuevas bibliotecas digitales, donde podemos explorar este mundo cultural latinoamericano tan rico. Quiero felicitar a Horacio Tarcus, es un trabajo estupendo y sobre todo muy útil. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por tus comentarios y le damos entonces la palabra al querido Horacio. Adelante, Horacio. Ahora sí. Bueno, gracias, Saimer, por la presentación y gracias, Alexandra y Carlos, por esta lectura generosa y estimulante y apasionada, porque creo que, bueno, los que estamos aquí compartimos esta pasión por el mundo de las revistas, que creo que enfatizaron ambos comentaristas. Todos hemos sido lectores de revistas, nos hemos formado con revistas, hemos participado en comités, dirigimos revistas, así que realmente el tema nos interpela, nos apasiona, nos atraviesa, nos toma desde diversas dimensiones, ¿no? Yo creo que en esto todos coincidimos y creo que también coincidimos en el diagnóstico de que estamos ante un nuevo momento en América Latina, a donde este redescubrimiento de nuestro continente de revistas, luego de este periplo de las investigaciones que pusieron, mira, nuestras revistas los estudiosos estadounidenses y luego los europeos, nos lleva en estos últimos años, podríamos decir en estos últimos 20, 25 años, a un verdadero boom de estudios sobre revistas, que está acompañado con estos procesos de recuperación, sobre todo digital. Yo les agradezco que hayan hecho énfasis ambos comentaristas en la bibliografía, en la extensísima bibliografía. Les confieso que dudé mucho de si incluirla o no incluirla. Ahora esto me gratifica porque creo que no ha sido un paso en falso. Yo era consciente de que era imposible hacer desde Buenos Aires y por más que tengamos un acceso parcial al mundo a través de la web, constituir una bibliografía completísima, pero aún así me parecía que esos 600 registros eran un punto de partida para la construcción de una bibliografía colectiva que necesariamente iremos enriqueciendo, se irá enriqueciendo a lo largo de los años. De modo que pronto la vamos a subir a la web con mecanismos de incorporación, corrección y enriquecimiento. Así que les agradezco que hayan remarcado la utilidad de ese anexo bibliohemerográfico tan extenso. Bueno, yo creo que es interesante ir a las preguntas que les ha generado la lectura del libro, tanto a Alexandra como a Carlos. Yo creo que un tema que es común a los dos comentaristas y a otros comentarios que he venido recibiendo a lo largo de estos pocos meses desde que el libro salió, es el tema de la nomenclatura y la taxonomía, ¿no? Que son revistas culturales distintas de las revistas literarias,
que a su vez se distinguen de las revistas académicas, que a su vez se demarcan de las revistas científicas, que a su vez son sobrepasadas por las revistas digitales. Bueno, lo primero que tengo para decir es que no hay una taxonomía perfecta. Yo creo que todas las clasificaciones fallan y todas las definiciones estallan. ¿Y por qué? Porque yo creo que estas nomenclaturas tienen que ver con usos más que, más que a definiciones, no responden a definiciones conceptuales previas, ¿no? De modo que en determinado momento se extiende el uso. Primero yo trato de identificar a partir de cuándo se empieza a hablar de revista, cuándo las revistas se nombran a sí mismas de este modo. En segundo lugar, trato de identificar cuándo las revistas se identifican como literarias y a partir de cuándo esta terminología comienza a ser abandonada y sobre todo a fines del siglo XX se comienza a generalizar el término de revistas culturales englobando a las literarias. A ver, esto es un problema con el que ya se encontró uno de los pioneros de los estudios sobre revistas latinoamericanas, que es Boyd Carter. Cuando Boyd Carter, en ese libro que en México conoce muy bien, que publicó Ediciones de Andrea en el año 59 y que yo tuve la fortuna de comprar en una librería de la calle Donceles, bueno, ese libro tan útil, ese libro pionero, intenta una clasificación hablando de revistas literarias, revistas culturales, científicas, académicas, suplementos culturales, revistas políticas que traen secciones literarias, arma una taxonomía tan compleja que hace pocos años alguien, recordando ese esfuerzo, decía que la taxonomía de Carter le recordaba a la enciclopedia china del relato de Borges, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que estos términos responden a usos más que a esfuerzos de definición conceptual. Cuando está en auge el ciclo de las revistas literarias, en verdad, si uno las analiza, exceden ampliamente la dimensión literaria. Las revistas más clásicas que nos vienen a la mente cuando decimos revistas literarias eran revistas que incluían el ensayo filosófico, la investigación histórica, a veces transcribían escenas u obras teatrales enteras, incluían grabados o fotografías o diversas expresiones de las artes plásticas. O sea, claramente estas revistas, por más que se llamaban literarias, incluían a la filosofía, incluían a las artes plásticas, incluían toda una cantidad de registros que excedían ampliamente la literatura. Y yo creo que justamente la identificación de estos diversos géneros y de estos diversos registros hizo que el término de revistas literarias, la noción de revista literaria, se fuera abandonando. ¿Por qué? Porque los propios libros que estudiaban las revistas literarias se veían en figurillas para encontrar una definición que contuviera justamente el corpus que estos mismos autores estaban analizando. Yo pongo el ejemplo de La Montaña, la revista que editaban Leopoldo Lugones y José Ingenieros, el que quiere verla
ya está disponible en nuestro sitio de revista, justamente en América Lee. Es una revista que se abre con un famoso poema de Rubén Darío y que está atravesada por el modernismo, pero al mismo tiempo se subtitula Periódico Socialista Revolucionario, o sea, no se llama a sí misma revista y se inscribe en una corriente política, en la izquierda del socialismo internacional. O sea, ni por formato, ni por su propia autodenominación, ni por su temática dominante podría ser una revista literaria. Y al mismo tiempo, todos la citan y la incluyen dentro de las revistas literarias. Entonces, hay una diversidad de expresiones, hay verdaderos géneros híbridos como los suplementos culturales, los suplementos que además se llamaban literarios y también pasaron a llamarse suplementos culturales, ¿no? Sufrieron la misma mutación. Los suplementos culturales, perdón, los históricos suplementos literarios de los diarios, de la primera mitad del siglo XX, ya eran verdaderamente culturales, ¿no? Yo creo que simplemente terminaron por asumir su dimensión cultural más allá de la literatura. Y las revistas dejaron de llamarse literarias en la medida en que también la figura del crítico literario se transformó en la figura del crítico cultural. Y en la medida en que los estudios sobre revistas ya no estuvieron circunscriptos a el universo de los historiadores de la literatura. Digamos que los historiadores del arte comenzaron a identificar revistas de arte, pero también las revistas de arte excedían el universo de esta definición, ¿no? Porque se planteaba un cierto tironeo entre revista literaria y revista de arte. Ninguna revista literaria era puramente literaria y ninguna revista de arte reproducía solamente imágenes de las artes plásticas, sino que estaban atravesadas por textos, por textos literarios, por ensayos teóricos, por ensayos filosóficos. De modo que fallan las definiciones y fallan las taxonomías, y lo que podemos identificar son los usos históricos y sus desplazamientos. Yo creí encontrar en el número de revista de revista iberoamericana editada por la Universidad de Pittsburgh hace alrededor de 20 años, el momento de transición, porque es un número temático dedicado a nuestras revistas latinoamericanas y los editores decidieron nombrarlo como revistas literarias / revistas culturales. Yo creo que los editores, Roxana Patiño y Jorge Schwartz, lo que identifican es justamente esta porosidad y este continuo deslizamiento en los términos, y lo marcaron muy bien. Yo creo que esa barra nos marca una transición, y creo que hoy estamos hablando de revistas culturales, incluyendo a las revistas literarias. Pero muy bien, tanto Alexandra como Carlos me plantean objeciones. ¿Qué pasa con las revistas académicas o revistas universitarias que siempre fueron incluidas en los estudios que aquí se citan, los estudios que tenemos a la vista, incluyen a las revistas universitarias, por ejemplo, dentro del universo de las revistas culturales? Y efectivamente, aquí estamos ante otro género híbrido. Lafleur, Provenzano y Alonso, los primeros estudiosos sistemáticos y además catalogadores y además coleccionistas de las revistas argentinas, hacían hincapié en el carácter independiente de las revistas, en el carácter de revistas no institucionales. Pero claro, ellos construyen un modelo ideal, ¿no?
Después, si uno ve su catálogo y uno ve sus análisis, incluyen a la revista Centro, que era la revista del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Bueno, ¿cómo hacer una historia de las revistas culturales argentinas sin incluir la revista Centro? ¿Cómo hacer un estudio de las revistas culturales chilenas sin incluir Atenea? Bueno, podría poner muchísimos otros ejemplos. Entonces, lo que arman estos autores es una suerte de tipo ideal. ¿Y qué están viendo? Están viendo las revistas en las que ellos mismos participaron, porque ellos mismos fueron editores de revistas y de algún modo modelizan el caso propio y las revistas independientes que tienen a la vista. Por independientes quieren decir independientes de las instituciones del Estado o de las instituciones universitarias, y también independientes del mundo editorial, del mundo editorial comercial. Esto también nos genera un problema porque, como yo trato de documentar, en muchas revistas generaron proyectos editoriales y muchas editoriales a su vez crearon revistas que serían irrenunciables dentro de nuestro universo. Es cierto que las revistas puramente comerciales producidas con un afán de venta en el mercado periodístico quedan claramente afuera de nuestro universo. Pero es claro que algunas revistas culturales han sido muy exitosas desde el punto de vista comercial y han tenido atrás, digamos, sostenes editoriales muy importantes y también quiebres, ¿no? Como conocemos, yo cito brevemente ahí el caso de Octavio Paz y la transformación de la refundación de su revista. Bueno, entonces, digo, para nosotros es un desafío pensar este nomenclador cuando no hay taxonomía perfecta, porque no hay, digamos, definiciones racionales previas, sino que estamos ante usos de términos que se desplazan, que son inclusivos, que se superponen, que se solapan. Respecto de lo que mencionaba Alexandra al frente de una revista académica, está muy bien, Alexandra no quiere, digamos, renunciar a esta herencia y de algún modo piensa a la revista académica que le toca dirigir dentro de este universo y en esta estela. Yo no digo que esto sea imposible, el CENICI también tiene una revista y es una revista institucional. Para nosotros es un desafío número a número, digamos, salir del estereotipo, convertirnos en un mero receptáculo, en una bolsa, en un buzón que recibe artículos buenos. A mí no me interesan todos los artículos buenos, celebro que haya artículos buenos, pero yo quiero publicar algunos según determinada constelación de sentido y según determinada política cultural, que hago explícita en la revista. A veces llegan artículos que se salen de esas definiciones, que no son ni políticos ni partidarios, pero que tienen que ver con determinado proyecto, y entonces, ¿qué hacer con estos artículos en una revista que está atada a referatos? Y los evaluadores van a decir que estos artículos son muy buenos, y seguramente lo son. Yo no voy a poner en discusión la evaluación de los pares, seguramente es muy seria y es muy buena, pero si publicamos solo un conjunto de artículos buenos, las revistas pierden personalidad, pierden efectividad, pierden perfil, y digamos, y se disuelve todo este universo que nosotros intentamos aprender a partir de estos estudios, ¿no? Esto es un poco mi problematización del problema de las revistas. No quiero concluir, entiendo que tengo 5 minutitos más, no quiero concluir sin dejar de responder 2 preguntas expresas que me han hecho mis generosos comentaristas. Una tiene que ver con la
con el esfuerzo de conceptualización que me propone Alexandra. Yo creo que, digamos, la revista, digamos, yo no afirmaría que la revista es una red en sí misma. Yo creo que la revista, yo digo en el libro y sostendría, de algún modo, funciona como una suerte de nodo de las redes intelectuales que nosotros estudiamos en nuestro continente. O sea, que esta disputa por la legitimidad al interior de un campo no la libran, yo digo, escritores e intelectuales aislados, sino que la libran escritores e intelectuales agrupados en formaciones, y ahí acudo a la sociología de la cultura de Raymond Williams, que normalmente convierten a las revistas en sus voceros, y las revistas, cuando tienen una cierta permanencia y adquieren un peso dentro del campo intelectual, ya son algo más que voceros, son algo más que expresiones de un grupo, sino que las propias revistas, de algún modo, cohesionan al grupo, y la propia revista se convierte en un actor, excediendo las voces individuales, ¿no? Digamos, esa voz colectiva, yo digo, no es la mera suma, no es la mera sumatoria aritmética de las voces individuales, sino que se genera una voz colectiva a donde quizás cada uno de los miembros no se siente 100% identificado. Quizás escribe dentro de esa dinámica cosas que en forma aislada no hubiera escrito, porque la dinámica de la revista, del comité de redacción, del debate con otras revistas, de la alianza con otras revistas, quizás nunca lo hubiera llevado a imaginar, ni a pensar, ni a materializar en un texto. Y los debates nos obligan a apuestas que nos llevan todavía incluso más allá, y que tienen que ver también con esa constitución de colectivos. Pero Alessandra me dice, pero si está implícito la idea de intercambio en la red, ¿qué es lo que intercambian las revistas? ¿Qué bienes materiales o simbólicos intercambian las revistas? Bueno, yo respondería, en un modo fáctico y sencillo, las revistas por lo pronto se intercambian entre sí. Esto que señalaba Beatriz Arlo en un texto liminar para nuestros estudios hace ya muchos años, dice: las revistas son monedas de cambio para otras revistas. Y esto es una práctica de sociabilidad fundamental. Los intercambios por correo, los intercambios mano a mano entre las revistas. Pero digamos, además de este asunto que hace a la sociabilidad de las redes, yo creo que las revistas lo que intercambian son legitimidades, son transmisoras de legitimidades que funcionan de modo horizontal o que funcionan de modo vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Yo digo que cuando las revistas que están en una cierta paridad dentro del campo intercambian, por ejemplo, avisos o se cruzan textos, lo que están haciendo es ejercitando consciente o inconscientemente un proceso de consagración horizontal. Mi revista A existe porque la cita la revista B y la revista C, y la revista B y C existen porque yo la cito desde la revista A. Pero si yo consigo un aviso de intercambio con una revista hegemónica, estoy de algún modo aprovechando la legitimidad que me da ese reconocimiento. Yo edito una revista nueva y consigo que la revista Sur o la revista Punto de Vista o la revista Plural me ponga un aviso, y ese reconocimiento implica una transferencia de legitimidad. Pero alguien me puede decir, ¿pero por qué una revista consagrada le va a dar
un lugar a una revista emergente? Bueno, le puede dar lugar a una revista emergente porque así constituye su propio campo su propio subcampo de alianzas dentro de un campo mayor. O sea, esa revista de algún modo consigue instituir una cierta continuidad, ¿no? Digamos que ahí la revista reina o la revista rey se rodea de una cantidad de torres y de alfiles y de peones en ese campo de poder que es en definitiva el campo intelectual. Y dentro de él el campo revisteril, que no es un campo aparte. Yo estoy hablando sin duda de una dimensión. Digo que las redes intelectuales muchas veces funcionan como redes revisteriles, porque, insisto, los intelectuales rara vez funcionan solos, ¿no? Por último, y si me quedan 2 minutos, no voy a poder responder en profundidad a lo que me pregunta el amigo Carlos Marichal, pero al menos quiero decir algo, quiero decir lo siguiente. Yo creo que las revistas llevan la marca de su ciudad y de la cultura nacional. Yo digo, esto es inevitable, digo, son impensables las revistas por fuera de su ciudad, y por eso mi lucha contra las normas APA y contra Google Books y contra quienes quieran discutirme esto. Yo creo que citar las revistas sin la ciudad implica, además de la confusión para el investigador, una verdadera pérdida. Dicho esto, yo creo que los proyectos revisteriles más ambiciosos exceden la dimensión de lo local, de lo municipal, de lo metropolitano, la dimensión de su Estado-nación, y apuntan a construir redes revisteriles internacionales, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en lo que fue la red revisteril que logra tirar la revista Mauta, que fue una revista claramente peruana, ¿no? Y limeña en un punto, pero al mismo tiempo una revista con una proyección fuertemente latinoamericana, y tendió una red con todas las revistas de su época, intercambiando artículos, avisos, ejemplares. La revista Índice de Santiago de Chile, la revista La Vida Literaria, Valoraciones y Sagitario en Buenos Aires y en La Plata, la revista de Avance en La Habana. Bueno, cantidad de revistas de toda América Latina participaron de esta red. Pienso en la red de revistas latinoamericanas de otro momento intenso del latinoamericanismo, que fue la década del 60, la red de revistas que de algún modo logra establecer Casa de las Américas, ¿no? Pienso, por ejemplo, tengo aquí a mano algunas revistas, Punto de Vista que hacía Beatriz Arlo y su equipo, ponía, por ejemplo, avisos de la revista que hacía Saúl Sosnowski en los Estados Unidos, y Sosnowski ponía propaganda en su revista Hispamérica. Pone avisos de la revista Brecha que comienza a salir en Montevideo. Tengo aquí a mano La Rosa Blindada, la revista que hacía José Luis Mangieri y Carlos Alberto Brocato, y tiene avisos, por ejemplo, de Casa de las Américas y de Pensamiento Crítico. Y tomo Pensamiento Crítico y veo que tiene avisos de Quaderni Piacentini y de la New Left Review y de Problemi del Socialismo, ¿no? Tomo
por ejemplo, la revista Nuevos Aires, que salía aquí en Buenos Aires a principios de los 70, y tiene avisos de la revista Eco de Bogotá, de los cuadernos de la Realidad Nacional, del Serén de Santiago de Chile, de la revista Tercer Mundo de Santiago de Chile. Bueno, yo creo que las revistas que aspiran a una construcción hegemónica y que logran una cierta duración, logran intercambios con las revistas del continente y más allá del continente, y también establecen alianzas internacionales y confrontaciones internacionales con las redes que les son adversas. Por supuesto, es muy difícil esto de teorizarlo, hay que ver en cada caso. Hay momentos, yo creo, de mucha expansión y de intercambios intensos, y momentos de repliegue en los estados nacionales. Bueno, no he podido responder todo, pero yo creo que están mis 30 minutos, no me quiero extender más de la cuenta. Muy bien, gracias Horacio por tus comentarios, por tu réplica, por ampliarnos las tesis que contemplas en tu libro. Gracias también por supuesto, a Carlos y a Alexandra por los comentarios. Tenemos 10, 15 minuticos para entablar un diálogo con los asistentes. Así que podemos recoger tal vez unas 5 preguntas puntuales para Horacio. Pueden levantar la mano o pueden hacer uso del chat. Porque entre lo que ustedes piensan, yo tengo una pregunta, Horacio. Digamos, esta idea que remarcaba Carlos en su comentario, América Latina es continente de revistas, junto a toda esta amplia explicación en torno a la taxonomía que nos has dado, yo creo que también plantea tu libro el problema de la temporalidad de las revistas latinoamericanas. Tú hablas de el ciclo de las revistas latinoamericanas desde su génesis, más o menos hacia los 1890, hasta, digamos, el presente, ¿no? Y mi pregunta o la idea que se me desprendió, una de tantas después de leer tu libro, es que creo que tenemos otra labor que tenemos que hacer es establecer periodos, como ciclos dentro de ese amplio ciclo que tú ya estableciste. Y a mí me parece que ese primer momento, a partir de 1890, que incluye al modernismo y a las revistas vanguardistas, ese momento es de mucha importancia, no solamente por la reafirmación de lo latinoamericano, sino también por el cruce con la labor que ustedes hacen en términos de recoger revistas de las izquierdas, ¿no? En América Latina impactan durante ese final de siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y tengo la sensación de que esa frase tuya que tiene tanta fuerza, América Latina es continente de revistas, en este primer momento tiene mucha aplicabilidad. Uno tiene la sensación de que hay una explosión por todas partes del continente, claro, en unos países más, en otros menos, de emergencia de revistas. Un segundo momento, medio lo sugeriste en tu réplica, los años 60, ¿no? Quizás es la posguerra y esto, ¿no? El final del siglo XX, quizás en los 90, en los 80, pudiera ser otro momento, y luego lo digital. Esa sería mi pregunta, ¿no? Si esos ciclos y particularmente ese primer momento entendido como un momento
sí, de epifanía y de mucha fuerza de los intelectuales, de los ideólogos, de los movimientos interesados, culturales, en dejarse ver. No sé si hay alguna otra pregunta, podemos sumar un par de preguntas más. Profesor Aymer, disculpe, hay una pregunta en el chat de Liliana Chávez. ¿Por qué no nos la lees, por favor, Gabriel? Ok, perfecto. Dice la profesora Liliana, buenas tardes. Me parece muy interesante el tema de las fronteras porosas entre las revistas académicas o de crítica literaria y las revistas culturales, sobre todo en el contexto actual en que hay más exigencia en seguir los modelos científicos internacionales, al menos para los académicos intelectuales. La pregunta en concreto es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el modelo editorial basado en el arbitraje de evaluación por pares y el más holístico, digamos, el consejo editorial tradicional de las revistas latinoamericanas? ¿Cómo trabaja esas diferencias en su libro? Esa sería la primera pregunta que tenemos. Bueno, si no hay una tercera pregunta, entonces le damos la palabra a Horacio. Adelante, Horacio. Gracias, Aymer. Bueno, respondo en primer lugar entonces la pregunta de Liliana Chávez. Yo diría que las revistas culturales, tal como las conocimos, esas revistas de las que estamos hablando y que muchos de nosotros estamos estudiando, se encuentran en un proceso de declive. Justamente, yo creo que tiene que ver, por un lado, con el pasaje al entorno digital, que las transforma en algo muy distinto de lo que eran. Si bien hay ejemplos exitosos que yo trato de recoger aquí en mi libro, de revistas que o bien pasaron del papel al entorno digital o ya nacieron digitales y que son buenas revistas culturales, con buenas intervenciones. Yo creo que al imperar en la web el formato del blog, este formato hace que se pierdan características sustanciales de la revista. Por ejemplo, desaparece la numeración y por lo tanto la serialidad que hace al ABC, a la definición básica de la revista. Han desaparecido los índices, no están claras las ciudades de edición. Bueno, hay toda una serie de elementos que hacen que no queda claro hoy si lo que llamamos blog es o no es una revista. Pero además, y yo creo que la pregunta apunta a esto, las viejas revistas culturales están sucumbiendo frente al imperio normalizador de las revistas académicas, con estos formatos igualadores, con sus indexaciones, con los referatos anónimos y con los factores de impacto, ¿no? Digo, hubiera sobrevivido gran parte de las revistas modernistas que impulsaban muchos escritores a fines del siglo XIX, de las que salían unos poquitos números y hubieran sido evaluadas por los factores de impacto. O sea, el factor de impacto histórico es enorme, pero el factor de impacto medido en 1898 o en 1900 era muy reducido, ¿no? Digamos, hoy esas revistas se convierten en objeto de culto
empieza apreciada por los coleccionistas, pero digo, en su momento, digamos, valía muy poco, su impacto inmediato fue muy reducido. Pienso en una revista emblemática para la Argentina como la revista Contorno, que tiraba 500 ejemplares en una letra menuda, ¿no? Digamos, y sin embargo, el impacto histórico fue muy grande, pero que se fue abriendo camino a lo largo del tiempo, ¿no? Yo lo que planteo en el libro es que a fines del siglo XX parecía que Internet había hecho posible el viejo anhelo de las revistas, de las viejas revistas impresas, de traspasar las fronteras nacionales, aboliendo los tiempos de distribución y reduciendo los costos al mínimo. Y sin embargo, aún las visiones más optimistas sobre el reemplazo que vienen a cumplir los blogs, los cities o las online magazine, reconocen que la simetría entre el oligopolio de los grandes medios de comunicación y las revistas culturales digitales propias de la grafosfera se volvieron a reproducir al interior de la web. Entonces, mi visión sobre los procesos de indexación y sobre los factores de impacto son sumamente críticos. Y por eso planteaba hace unos minutos el trabajo enorme de resistencia a que nos obliga si queremos mantener algo de ese espíritu de proyectos colectivos, ¿no? En un entorno que ha cambiado completamente. Entonces, corremos el riesgo de hacer revistas anacrónicas, ¿no? Corremos el riesgo de hacer revistas que quedan absolutamente por fuera de este universo, dejar revistas para la posteridad, ¿no? O librar la batalla dentro del medio que nos toca, ¿no? O sea, como decía el viejo Marx, hacer la historia en condiciones no elegidas por nosotros. Bueno, hoy estamos obligados a ese desafío, a aceptar y al mismo tiempo cuestionar estas reglas, intentar modificarlas y seguir haciendo revistas de intervención intelectual en una época en que los intelectuales han perdido peso, prestigio, autoridad, legitimidad, audibilidad, ¿no? Digamos, hacer revistas intelectuales en tiempo de los influencers, ¿no? Es larguísimo el tema y no quiero dejar de comentar algo de la intervención estimulante que hace Aymer, que nos propone su propia periodización de algún modo de las revistas latinoamericanas, que yo comparto y que diría que si tuviéramos tiempo y quizás en otro seminario podríamos profundizar, digamos. Hay diversas dimensiones para periodizar. La historia literaria ha construido su propia periodización, ¿no? Comenzando con las revistas modernistas, siguiendo con las revistas de la vanguardia, en el medio algunos ponen las revistas del realismo social, digamos, según los países, las revistas del exilio español, pero si además incluimos las variables políticas, digamos, la genealogía de la historia literaria se complejiza, porque están las revistas del anarquismo, del socialismo, las revistas comunistas, las revistas de los comunismos disidentes, las revistas del antiimperialismo, luego las revistas del momento antifascista, y aquí se cruzan, digamos, por tomar la variable literaria y la variable política. Hay revistas del modernismo puro, revistas del modernismo anarquista, revistas del modernismo atravesadas por el socialismo. Bueno, lo mismo podríamos decir las revistas del antifascismo, las revistas del exilio cultural español. Digamos que aquí también la taxonomía es compleja. Yo sobre el final del libro intento esbozar
un panorama a partir de los estudios de redes. Digo que los estudios contemporáneos de redes han puesto de relieve estas constelaciones epocales, ¿no?, que tienen que ver justamente con el momento modernista, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, las revistas del realismo, el desafío de las vanguardias, las revistas del antiimperialismo, las revistas del antifascismo, ¿no? Pero digo, también podríamos dedicarle horas y horas, seminarios enteros a la problemática de de la periodización, de las superposiciones de criterios. Quizás no nos pondríamos de acuerdo, pero seguramente tendríamos un debate muy rico. De acuerdo, gracias, Horacio. Alexandra ha levantado la mano y tenemos 2 preguntas más y ya con eso vamos cerrando el evento. Excelente. Adelante, Alexandra. Sí, muchas gracias. Creo que todavía podríamos discutir muchísimo más sobre este tema de los ciclos y la periodización. A mí en lo personal, aunque creo que ayuda a pensar en ciclos, al mismo tiempo entorpece. Y creo que a veces eso nos impide justamente pensar de manera más compleja. A mi juicio, sería mejor un debate del que hablabas tú, Horacio, recién, al revés, empezando por coyunturas históricas y en cada coyuntura histórica ver estas constelaciones de revistas, cuáles son las emergentes, cuáles las residuales, no importa si son literarias, culturales, militantes, políticas, académicas, etcétera, ¿sí? Sino en este mundo revisteril, ¿qué papel juegan entre ellas en esta lucha, en esta lucha hegemónica, ¿sí?, dentro del campo intelectual? ¿Quiénes son las hegemónicas, las contrahegemónicas, las emergentes, las residuales? No importa del mote que le pongamos para definirla nosotros como investigadores, ¿sí?, que además ya de por sí eso es un problema, porque ellos, como tú bien decías, no necesariamente se definieron, ¿sí?, sino que dejaron que su práctica los definiera por sí mismos sin necesidad de catalogarse en un tipo de revista. Y tú lo sabes muy bien, Renovación inclusive se llamaba Boletín. Y no hay nada más parecido a una revista. Entonces, creo que la discusión tendríamos que tenerla, por supuesto, no ahorita, porque nos llevaría mucho tiempo, pero dando vuelta el ángulo, ¿sí? Y sí podemos pensar en grandes ciclos, y dentro de esos grandes ciclos, como olas, ¿no? Que hay ciertos parámetros hegemónicos, por ejemplo, en donde las revistas literarias tienen mayor predominio, o en donde las revistas las revistas hegemónicas empiezan a ser reemplazadas unas por otras. Porque incluso creo que la lucha hegemónica, aunque se construye a partir de genealogías que no están en la coyuntura histórica, sino que provienen de temporalidades muy distintas y de espacios muy distintos, ¿sí? Entonces, si los catalogamos desde los ciclos, perdemos todo ese dinamismo que tuvieron las revistas en su momento. Entonces, creo que nada más habría que apuntar para este futuro debate estas ideas. Muchas gracias. De acuerdo, Alexandra. 2 preguntas más, Gabriel, y ya cerramos. Por favor. Gracias, profesor Aymer. En Facebook, en la transmisión en vivo, tenemos una pregunta de Roberto Rodríguez. Dice así: ¿cómo valora la relación de las revistas con otras entidades que intervienen en la conformación de un campo intelectual? Hablo, por ejemplo, de las instituciones educativas, culturales, etcétera, los concursos y premios, los eventos culturales, las propias polémicas que pueden generarse, y no solo en las revistas. Esa sería la primera pregunta. Y en el chat de la plataforma hay un par de cuestiones muy concretas. Una pregunta acerca de el trabajo con revistas ilustradas en Ecuador a principios del siglo XX, si el profesor Tarcus conoce, ha trabajado al respecto. Y hay otra pregunta muy puntual en Facebook acerca de el trabajo de revistas de mujeres y para mujeres. Es, digamos, el otro tema que nos plantean. Con eso creo que daríamos cierre a esta parte de la sesión. Adelante, Horacio. Bien.
en relación a lo que plantea Alexandra, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es inevitable metodológicamente ir a la coyuntura y ver ahí estas categorías que yo tomo de Raymond Williams, de las revistas emergentes, cuál funciona como emergente, cuál como hegemónica, contrahegemónica, cuáles quedan como residuales, cómo son las alianzas y cómo son las disputas. Me parece que a posteriori nosotros podemos identificar ciclos que pueden ser distintos de cómo esas revistas se autoidentificaron, sin lugar a dudas. Pero me parece que, digamos, a posteriori, estos ciclos son como inevitables para pensar de algún modo periodizaciones que, como digo, nunca son taxonómicamente perfectas, sino que hay superposiciones. Yo no haría, así como intento no hacer una contraposición entre las nociones de redes y la de campo, tampoco creo que valga la pena generar otra en torno a la coyuntura y el ciclo. Me parece que yo creo que nos estamos entendiendo, pero bueno, estoy de acuerdo en que esto llevaría un larguísimo debate que seguramente nos daremos. Respecto de lo que plantea el colega Roberto Rodríguez, yo creo que las revistas, si bien yo hago referencia a las revistas institucionales, las revistas están más cerca de lo que Raymond Williams llama formaciones culturales, que son mucho más lábiles que las instituciones. Entonces, digamos, si bien las revistas participan en las disputas de un campo a donde se están jugando premios, reconocimientos, a donde pesan las instituciones tradicionales, las revistas normalmente, la mayor parte de las revistas, podríamos decir que emergen cuestionando ese estado del campo, cuestionando a las instituciones consagradas, cuestionando los corpus reconocidos de las literaturas o del pensamiento nacional y los cánones tradicionales, y las revistas que emergen justamente proponen otros corpus y otros cánones de interpretación, de modo que yo diría que las revistas, en términos generales, están en tensión con esas instituciones. Por supuesto que existen también las revistas de esas instituciones, que normalmente son las revistas hegemónicas y a veces quedan como revistas residuales, digamos, pero así respondo en aras de la brevedad muy esquemáticamente algo que requeriría un desarrollo mucho mayor y que me parece que es necesario que sea, que sea encarado. Bueno, yo no puedo decir mucho sobre las revistas ilustradas de Ecuador a principios del siglo XX. Lo único que podría decir es que cuando veo los magazines ilustrados de México, de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, de Santiago, de Buenos Aires, veo una familiaridad extraordinaria y creo que sería interesante ahí ver en qué medida toman de modelos europeos, en qué medida intercambian entre sí formatos y colaboraciones e ilustraciones. Me parece que estamos todavía empezando a ver estos formatos que se repiten sincrónicamente en todo nuestro continente. Lo mismo de las revistas de mujeres y para mujeres, todo un universo que comienza a ser explorado en forma relativamente reciente, si bien hay estudios pioneros. Yo no he hecho estudios en particular, pero sí puedo decir que el CEDINSI ha puesto un esfuerzo muy grande en reunir
las viejas revistas que muchas veces no están en los repositorios nacionales, son muy raras las revistas, digamos, las revistas comerciales para mujeres, pero también las primeras revistas impulsadas por mujeres de la élite, o las revistas impulsadas por anarquistas y por socialistas. Digamos, ahí hay un universo realmente muy rico, y en la bibliografía de mi libro, ahí puedes encontrar unos 20, 30 títulos que yo identifiqué de estudios sobre estos géneros y subgéneros que no son mi especialidad, pero que reconozco como un campo apasionante. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Bueno, pues ha sido un placer tener este diálogo académico en torno al libro de Horacio, a temas que a la mayoría aquí presentes nos interesa mucho. Queda abierto el panorama y el espacio del CIAL para este tipo de discusiones. Gracias, Horacio, por tu participación, por tu libro, por esa extensa bibliografía referencial que nos regalas al final de tu libro. Gracias a Carlos y a Alexandra por sus pertinentes e inteligentes comentarios. Gracias a todos ustedes por la asistencia. Y remataría nuestra sesión anunciando justamente la próxima sesión del seminario CIAL, que regresa al formato de discusión de avances de investigación. Tenemos como invitado al doctor Ariel Rodríguez Curi del Colegio de México, un trabajo en torno sobre los documentos fundacionales de la Liga Comunista, 23 de septiembre, enunciación y estrategia en los orígenes de un grupo de la guerrilla urbana mexicana. Anunciaremos por nuestras redes la conexión, recordaremos la fecha, están todos bienvenidos. Y bueno, reiteramos en nombre del CIAL, del equipo CIAL, nuestro agradecimiento por su asistencia.